Shalom hermanos, continuamos con esta serie. El siguiente título del siguiente tema es Las tribus perdidas que no están perdidas, están a la vista de todos. Subtítulo del tema es Las tribus perdidas son los que son judíos en el interior. Aquí es donde vamos a diferenciar quiénes son las ovejas perdidas y quiénes son los que llaman tribus perdidas, porque no son lo mismo, aunque sí los quieren hacer pasar por los mismos. La Biblia sí habla de ovejas perdidas, pero la Biblia no habla de tribus perdidas. Habla de tribus esparcidas, dispersas, cautivas, expatriados, etc. Todo lo que ya vimos en el tema anterior. Pero la Biblia no habla de tribus perdidas, y las ovejas perdidas no son las tribus perdidas. Las ovejas perdidas son las que perdieron el camino al Padre, y las tribus perdidas son las que dicen que se mezclaron y se multiplicaron entre los gentiles teniendo hijos con gentiles. Dicen que son los judíos israelitas que no conservaron su sangre pura o su linaje puro, porque tuvieron hijos mezclándose con los gentiles. Desde el tema pasado ya vimos que desde los primeros patriarcas del pueblo se mezclaron con mujeres gentiles teniendo hijos con gentiles. Mezclaron su sangre con gentiles, se multiplicaron entre los gentiles y no perdieron su identidad. No dejaron de ser judíos israelitas del pueblo de Dios, aunque no hayan conservado su linaje y su sangre pura. Porque como lo vimos en Romanos capítulo 9, versos 6 al 8, no es hijo de Dios o pueblo de Dios por la sangre que llevamos por dentro. Porque no todos los que descienden de Israel Jacob son israelitas de Israel de Dios. Y porque no por ser descendientes de sangre de Abraham son todos hijos de Dios. Porque no es según la carne ni la sangre. Ya vimos también que Judá tuvo hijos con Tamar, que era gentil. Y aunque los hijos de Judá traían sangre gentil por su madre, no dejaron de ser judíos israelitas. Tamar vimos que era de las hijas de Harán. Harán es hermano de Abraham, como está en Génesis capítulo 11, verso 26. Y que Tamar sea de las hijas de Harán, lo dice Jubileos capítulo 41 versos 1 y 2. Y en la historia vemos que Tamar vivía en la ciudad llamada igual, Harán de Mesopotamia. Tamar era gentil porque no era israelita ni hebrea. Pero claro, los escritos del judaísmo vienen y dicen que Tamar sí era israelita de sangre. Por esto, algunos judíos no quieren validar los escritos encontrados en Qumran y por esto no validan el Nuevo Testamento, pero es lógico. Todo escrito, idea o creencia, todo lo que contradiga su creencia, ellos no lo van a validar, pero eso es lo mismo que hacen todas las religiones. Y es soberbia, es arrogancia pensar que solo lo que tú valides es válido. Vaya, que si esto es arrogancia y soberbia. Vimos también en Génesis 46, 20 que José tuvo hijos con Asenat, que también era gentil, porque la Torá dice que era hija de Potifera. Y estos dos hijos de José, que tuvo con una gentil, tan israelitas eran que fueron dos tribus de Israel, Manasés y Efraín. Respecto a esto, el judaísmo en el Midrash dice que Asenat no era hija de Potifera, que fue el producto de la violación de Dina y que para evitar el escándalo, Jacob envió a la bebé a Egipto con un amuleto, donde fue adoptada por la familia de Potifera y fue criada ahí, en la casa de Potifera. Y ahora tenemos en el Midrash a Jacob usando amuletos, que no es algo fuera de lo común en el judaísmo por la Cábala. Para ellos no está mal, aunque ante la Torá sí esté mal. Pero lo principal es aquí y en muchos casos que el judaísmo pone por encima de la Torá los escritos de sus sabios judíos y su doctrina del judaísmo.
porque la Torá dice que Asenat es hija de Potifera, y Potifera no fue quien violó a Dina. Si van a decir que la Torá no es como la Torá dice que es, y que más bien es como lo dicen los escritos de sus sabios judíos, bueno, en eso se evidencia en qué y en quién creen más que en la Torá. Aunque digan que aman tanto la Torá, si aman tanto la Torá, ¿por qué dicen que aquí la Torá miente al decir que Asenat es hija de Potifera? Con decir que Asenat no es hija de Potifera, con eso están diciendo que la Torá miente. Y lo dicen por sus escritos de sus sabios judíos. Y la Torá no dice esto solo en un pasaje. Lo dice en Génesis 46:20, en Génesis 41:45 y en el verso 50. En todos estos pasajes la Torá dice que Asenat es hija de Potifera. Pero el Midrash dice que no es así. ¿Quién miente? ¿A quién le cree usted, judaizante, judío, mesiánico, raíces hebreas? ¿A quién le cree usted? ¿A los escritos de los judíos o a la Torá? Y judío que se dice creer en Cristo, sea sincero, circuncide su corazón, corte las enseñanzas de sus sabios judíos y crea verdaderamente en la Torá. Porque no está creyendo verdaderamente en la Torá si usted cree que Asenat no es hija de Potifera y que es el producto de la violación de Dina. Eso no lo dice la Torá, eso lo dice sus escritos de sus ancianos rabinos. Y en Génesis 46:20 dice que Manasés y Efraín nacieron en tierra de Egipto, ahora pastores cristianos. ¿Por qué tengo que nacer yo en la tierra de Israel para ser israelita? Si incluso 2 tribus de Israel nacieron en tierra de Egipto y son israelitas. Y aceptáramos el Midrash. Ok, digamos que así es. Asenat sí es israelita, hija de Dina, criada en casa de Potifera. Aún y aceptáramos eso, ¿qué van a hacer? ¿O qué van a decir de Rahab? ¿O qué le van a inventar a Rahab para decir que no era gentil? Rahab tuvo hijos con Salmón. ¿Qué van a hacer con Ruth? ¿Van a contradecir el Tanaj y a decir que Ruth no era moabita, de las que Dios dijo que no entrarían en su congregación? ¿Qué le van a inventar a Ruth para decir que no era gentil? Ruth tuvo hijos con Booz y su hijo fue Obed, que es el abuelo del rey David. Y el rey David tuvo a Salomón con Betsabé. ¿Qué van a decir o inventar de Betsabé? Que también era israelita. Llega un punto donde se rompe la mentira del judaísmo y ya no la pueden sostener. Los patriarcas judíos israelitas tuvieron hijos con gentiles. Se mezclaron con gentiles, se multiplicaron entre los gentiles, mezclaron su sangre con gentiles y no perdieron su identidad. No dejaron de ser judíos israelitas, por el contrario, sus hijos también eran judío-israelitas, aún y hubieran mezclado su sangre, aún y tuvieran sangre gentil por sus madres. Se evidencia la mentira. No hay tribus perdidas porque se mezclaron y tuvieron hijos con gentiles. No hay tribus perdidas porque mezclaron su sangre. Lo que sí hay, y siempre ha habido, es tribus perdidas por mezclar sus creencias y costumbres con los gentiles. Por esto sí se pierden, pero por esto son ovejas perdidas y no tribus perdidas. Son ovejas perdidas por mezclar ídolos y dioses falsos de los gentiles con el Dios verdadero, porque se perdieron en sus creencias, se perdieron de quién era el Dios verdadero. Por eso sí se pierden, no por mezclar su sangre. Hechos capítulo 17, verso 26 dice que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres.
Entonces no se pueden perder por mezclar su sangre con gentiles o con otras razas. Nadie se pierde por eso. Nadie se pierde de ser pueblo de Dios por mezclar tu sangre con otras razas o por tener hijos con otras razas. Y aún, si hoy llegara un gentil al judaísmo diciendo que tiene sus mismas creencias, con eso se convierte a una religión, al judaísmo. Con eso no cambia su sangre y no va a ser de otro pueblo o de otra raza. Con eso será de una religión judía, pero la sangre de nadie cambia por nuestras creencias. Y esto confirma que lo que nos hace pueblo de Dios son nuestras creencias, no la sangre. Lo que nos hace pueblo de Dios es la obediencia y la fe que se resume en creencias. Y es claro que si una sangre nos hace israelitas, es la sangre de Cristo, como está en Efesios capítulo 2, versos 11 al 13. Ahí es claro en decir que los gentiles que en otro tiempo eran gentiles, en ese tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Incluso dice que estaban sin Dios en el mundo. Pero dice bien claro, ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo eran gentiles, han sido hechos cercanos a ser ciudadanos de Israel por la sangre de Cristo. La sangre que nos hace israelitas del Israel de Dios es la sangre de Cristo, no la sangre de Jacob, no la sangre de las 12 tribus de Jacob, ni de los descendientes de Jacob. E incluso ni la sangre de Abraham, ya lo vimos también, no por ser descendientes de Abraham, son todos hijos de Dios, porque no es según la carne ni la sangre. Como lo vimos en el tema anterior, en 1 Pedro capítulo 1, verso 1 y en Santiago capítulo 1, verso 1, los apóstoles le escribieron a las 12 tribus, dice que están en la dispersión. Y ya vimos la definición de dispersión, palabra griega diáspora, que significa israelita convertido, residente en países gentiles. Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, 2, y Timoteo era de padre griego, como está en Hechos capítulo 16, verso 1. Y sí, era de madre judía, pero el linaje de sangre lo da el varón, la descendencia la da el varón. Así que no se quieran ir por el lado de que se mezclaron porque mujeres judías tuvieron hijos con varones gentiles. Si es así, y el linaje de sangre lo da el varón, en cuanto a la sangre, Timoteo era gentil, porque su padre era gentil. Si una mujer tiene hijos con un varón gentil, el hijo es gentil. Repito, porque la descendencia la da el varón. Pero en cuanto a pueblo de Dios, Timoteo sí era de las 12 tribus en la dispersión. Era israelita convertido residente en países gentiles. Y lo mismo Lucas. Lucas también era griego nacido en Antioquía. Y muchos otros. En cuanto a sangre, estos no eran de sangre judío israelita. Con lo que repito, para ser pueblo de Dios, no importa de quién eres hijo. No importa en qué tierra naciste y no importa qué sangre lleves por dentro, porque Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y además a esto agregue que hoy y desde hace aproximadamente 2000 años atrás, Dios ha visitado a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, como está en Hechos capítulo 15, verso 14. Esto confirma aún más que no importa de qué sangre seas para ser pueblo de Dios, y más aún cuando ya vimos que los de la dispersión son israelitas convertidos residentes en países extranjeros. Ser residente es vivir temporalmente en un país o lugar. Si nosotros somos israelitas convertidos, estamos residiendo, viviendo temporalmente en donde estamos. Y donde estamos vivimos en países gentiles. Aquí estamos de manera temporal. Somos a los que llaman
tribus perdidas, pero no estamos perdidos. No nos quieren voltear a ver, eso es otra cosa. Ellos mismos se tapan los ojos, ellos mismos pierden a las tribus perdidas, pero aquí estamos, a la vista de todos. Somos fácilmente identificables. Somos los que guardamos los mandamientos de la ley de Dios y tenemos el testimonio de Cristo igual que los apóstoles. Y por supuesto que esto lo dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Esto es lo que nos hace ser judíos en el interior y pueblo de Dios. Esto, la obediencia y la fe, cumplir los mandamientos de la ley de Dios y la fe en Cristo, no la sangre. Por la sangre y por solo la circuncisión de la carne pueden ser judíos, pero solo en el exterior. De estos habla en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Ahí dice que hay judíos que son judíos en el interior y otros que lo son en el exterior. Bueno, no, de hecho dice que los que son judíos en el exterior no son judíos. Pero ¿cómo podrían no ser judíos los que tienen sangre judía y la circuncisión en la carne? Claro, porque pasa lo mismo que en Romanos capítulo 9, verso 6. No todos los que descienden de Israel Jacob son israelitas del Israel de Dios. Asimismo, no los que son judíos en el exterior son judíos del pueblo de Dios. Sí son judíos de sangre de Jacob, como los israelitas que descienden de Jacob, sí son israelitas, pero del Israel de Jacob, no del Israel de Dios. Así, los judíos en el exterior son judíos descendientes de Jacob, pero no son judíos del pueblo de Dios, porque los judíos del pueblo de Dios son judíos en el interior. Los judíos en el exterior tienen la circuncisión de la letra de la Torá, pero no tienen la circuncisión del corazón porque no cortan de su corazón las enseñanzas de sus ancianos sabios judíos hombres. Acabamos de ver cómo las enseñanzas y escritos de sus sabios judíos las ponen por encima de la Torá. A esto se refiere cuando habla de ser circuncidado solo en la carne. Esta es la circuncisión de letra, cuando no circuncidan de su corazón sus enseñanzas de hombres. Y así es hasta hoy, porque hoy aún siguen toda su enciclopedia del Talmud, los Midrashim y los escritos de la Cábala. Incluso estos escritos, ellos los tienen como de inspiración divina, pero no es así, no son de inspiración divina, son escritos de hombres, es doctrina de hombres. Eso es no tener la circuncisión del corazón. Eso es no cortar de su corazón todas esas enseñanzas que al final son de hombres, porque por muy sabios que sean sus judíos, sus ancianos que les dejaron esos escritos, no dejan de ser hombres. Es doctrina de hombres. Y aquí abro un paréntesis para aclarar que no es que la circuncisión de la carne no se deba hacer. Ya hemos visto el tema de la circuncisión, ya está en nuestro canal, lo animamos que vaya a verlo. Y ahí hemos mostrado que en Gálatas capítulo 5, verso 11, dice Pablo que él predica la circuncisión. Pablo no va a predicar diciendo aquí en Romanos que no se circunciden. Eso sería lo contrario a predicar la circuncisión. En Romanos capítulo 2, versos 28 y 29 está diciendo que para ser judío completo del pueblo de Dios, no solo lo debes ser en el exterior. Si es así, no eres judío del pueblo de Dios, aunque sí pudieras ser judío de sangre, por la circuncisión de la carne y por la letra de la Torá. Claro que se debe ser judío así, primero, pero después se debe ser judío en el interior para poder ser un judío completo y pueblo de Dios. Porque si solo eres judío en el exterior, ya lo vimos, no eres judío del pueblo de Dios, aunque si fueras judío de sangre o de descendencia de Jacob. El verso 25 dice que la circuncisión aprovecha, pero solo si guardas la ley. Es decir, si la circuncisión de la carne sí se hace,
y sí aprovecha, pero debes guardar la ley, porque si eres transgresor de la ley, tu circuncisión en la carne o la física viene a ser incircuncisión. Es aquí donde entra la circuncisión del corazón, porque aunque te hagas la de la carne, si no circuncidas de tu corazón toda enseñanza que te lleva a no cumplir la ley y a no creer en Cristo, si no cortas esto de tu corazón, entonces tu circuncisión de la carne viene a ser incircuncisión. Y siendo así, aun y tengas la circuncisión en la carne, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con solo la circuncisión de la carne eres transgresor de la ley. Es lo que está en el verso 27. Y otra vez, no es que no debamos circuncidar la carne. Pablo solo hace la comparación de la importancia de cumplir la ley con la circuncisión. Y claro, más importante es cumplir la ley que la circuncisión, porque la circuncisión aprovecha, pero solo si cumples o guardas la ley. Y porque la circuncisión nada vale y nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, como lo confirma Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 19. Y en el verso 27 de Romanos 2, ¿cómo se puede ser transgresor de la ley teniendo la letra de la ley y la circuncisión de la carne? Claro, no teniendo la circuncisión del corazón. No circuncidar tu corazón te hace transgresor de la ley. Y si los judíos en el exterior circuncidaran, cortaran las enseñanzas de sus sabios judíos de su corazón, con eso creerían en Cristo. Y si creen en Cristo, guardarían perfectamente la ley, porque por Cristo vino la verdad de la ley que se dio por medio de Moisés. Así está en Juan capítulo 1, verso 17. Mientras los judíos no corten o circunciden de su corazón las enseñanzas de sus sabios judíos, no cumplirán con la circuncisión del corazón, y esto los llevará a no creer en Cristo y a no guardar perfectamente la ley, porque la guardan sin las enseñanzas de Cristo. Eso los hace transgresores de la ley y judíos en el exterior, aún y estudien mucho la Torá. Dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 14 al 16, que aunque lean y estudien mucho la letra de la Torá, cuando leen la Torá de Moisés, tienen un velo y el entendimiento embotado, que no los deja entender la misma Torá de Moisés, aunque estudien mucho su letra, y así la estudian, letra por letra, es lo que hacen en su gematría. Aunque estudien de esa manera y letra por letra la Torá de Moisés, mientras no se conviertan al Señor, a Cristo, el velo que los hace tener el entendimiento embotado y que los hace no entender la Torá, no se quitará ese velo. Por lo tanto, no entenderán nunca correctamente la Torá de Moisés, aunque la estudien con gematría, letra por letra. En resumen, los versos 27 al 29 de Romanos 2 es: el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión en la carne eres transgresor de la ley. Y esto lo es el que estudia y cumple la letra de la Torá sin las enseñanzas de Cristo. Y no es judío del pueblo de Dios el que lo es en el exterior, sino que es judío, pueblo de Dios, el que lo es en el interior. Esto confirma que se es judío, pueblo de Dios, por obediencia y fe, por creencia, porque lo eres solo si guardas perfectamente la ley. Si obedeces, y guardar perfectamente la ley solo se logra con las enseñanzas de Cristo y de nadie más. No debemos añadir a las enseñanzas de Cristo. Toda enseñanza que no sea de Cristo para guardar la ley tiene que ser circuncidada, cortada de nuestro corazón. Si no hacemos eso, no estaremos cumpliendo con la circuncisión del corazón.
y eso nos hará transgresores de la ley. Y eso hará que no estemos cumpliendo perfectamente la ley. Y entonces aquí se cumple también. ¿De cuál manto, de cuál judío se tomará usted en aquellos días? ¿Se tomará del manto de un judío que es judío en el exterior? ¿O se tomará del manto del que es judío en el interior? El que lo es en el exterior es judío de Jacob, no es judío del pueblo de Dios. Y esto lo dice en Zacarías capítulo 8, verso 23. ¿De qué manto, de qué judío se tomará usted? Y entonces aquí tenemos quiénes son las tribus que dicen que están perdidas. No están perdidas. Son los que son judíos en el interior y que guardan perfectamente la ley a la manera de Cristo. Son los que guardamos los mandamientos de la ley de Dios y tenemos el testimonio de Cristo. Solo que es obvio que los judíos de sangre buscan a sus tribus perdidas que sean judíos o israelitas de sangre. Pero ese es el judío en el exterior. Esas son sus tribus perdidas de sangre judía, pero no son las tribus de Dios y no son las ovejas perdidas. Y eso de que la casa de Israel, 10 tribus, estén perdidas por todo el mundo por lo mismo, porque mezclaron su sangre y tuvieron hijos con gentiles, esto también es erróneo, es una interpretación equivocada. Porque esto no lo hicieron solo 10 tribus, esto lo han hecho las 12 tribus. No pueden decir que los judíos no han hecho esto. ¿Qué mejor prueba tenemos que hoy la presidenta mexicana es judía? Y es judía por ambos lados, por padre y madre. Entonces no pueden decir que la casa de Israel o 10 tribus se perdieron, se multiplicaron y se mezclaron teniendo hijos con los gentiles. De ser así, esto lo hicieron las 12 tribus, no solo 10. Y desde que nació el pueblo de Israel, ya iba con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Esto desde el principio es así. Y ya vimos también que en el linaje del Mesías hay sangre gentil por las mujeres gentiles que están en su descendencia. Y que no se confunda el mandamiento de Dios que está en Deuteronomio capítulo 7, verso 3, donde dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Aquí hay que ver contexto, porque desde el verso 1 dice de quiénes habla. Dice: cuando Dios te haya introducido en la tierra a la cual entráis para tomarla y hayas echado delante de ti. Y dice cuáles naciones. Dice al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo. A estas 7 naciones. El verso 2 dice: no harás con ellas alianza, con ellas, con estas 7 naciones. Luego viene el verso 3: no emparentarás con estas 7 naciones. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. En Esdras capítulo 10, verso 2, dice que algunos tomaron mujeres extranjeras, por lo que dicen ellos mismos: hemos pecado. Pero no dicen: tomamos mujeres gentiles y por eso hemos pecado. La palabra hebrea en extranjera es nokri, que significa extraño e incluso adúltero, pero no es goí, que significa gentil, y tampoco es nekhar, que significa foráneo y extranjero. Estos tomaron mujeres extrañas y por eso pecaron, porque tomar mujeres extrañas o ajenas sí es pecado, pero tomar mujeres gentiles no es pecado. De ser así, los personajes que ya vimos habrían pecado, desde Judá, José. Proverbios capítulo 5, verso 20 habla de la mujer ajena y de la extraña. Y aquí en la palabra extraña, igual es la palabra nokri. Es como la mujer ajena. Y no hay un solo mandamiento que diga que si tomas mujeres goí o gentiles o nekar extranjeras, sea pecado. Solo si toman mujeres extranjeras
de las 7 naciones que Dios dijo que no tomaran. Eso sí sería pecado porque sería desobedecer a Dios. Ahora, entre esas 7 naciones está Canaán y Rahab, la ramera, aparentemente sí era cananita porque era de Jericó, pero aquí es donde comprobaremos si todo lo que vimos a lo largo de este tema se entendió, porque Rahab era cananita de nacimiento, pero era israelita por creencias, porque en Josué capítulo 2 verso 11, Rahab reconoce al Dios verdadero al decir, porque, y está el Shema Vaya, las 4 letras del nombre de Dios, dice que es vuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí Rahab está reconociendo a el Dios de Israel como el Dios verdadero. Con esto, Rahab seguía siendo cananita o pasaba a ser israelita del Israel de Dios. ¿Qué entendió durante todo este tema? Durante todo el tema acabamos de ver qué es lo que nos hace israelitas del Israel de Dios. Y son nuestras creencias. Y con esto, con reconocer a Dios como el Dios verdadero, Rahab, Tamar, Ruth y todo el que reconoce al Dios verdadero es un israelita convertido, un judío en el interior de las tribus de Ja y del Israel de Dios. En Deuteronomio 7, el verso siguiente, que sería el verso 4, dice el por qué no debían emparentar con las 7 naciones. Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. En el caso de Rahab, reconociendo ella al Dios verdadero, no iba a desviar a nadie a servir a dioses ajenos. Si se entendió el tema, debemos saber que Ruth era moabita de nacimiento, pero ella era del Israel de Dios. Lo mismo con Rahab, con Tamar y con todo el que acepta y cree en el Dios de Israel como el Dios verdadero. Estos se convierten en israelita del Israel de Dios. Rahab era cananita de nacimiento, pero israelita del Israel de Dios, por reconocer al Dios de Israel como el Dios verdadero. Por esto, Salmón no pecó al tomarla como mujer. El puro hecho de ser pueblo de Dios ya los hacía parientes, así que con ella sí podía emparentar. Para terminar, repito las conexiones para ser pueblo de Dios, lo que nos identifica como pueblo de Dios y como israelitas o judíos en el interior, es la obediencia y la fe. Esto es lo que nos hace ser del Israel de Dios y de las tribus de Ja. Y todo esto está escrito. Y está escrito así. Ser judíos en el interior lo vimos en Romanos 2:28. Ser del Israel de Dios está en Gálatas 6:16. Las tribus de Ja están en el Salmo 122, verso 4. Y que ser de estos sea la obediencia y la fe está en Apocalipsis 12:17. El dragón hace guerra contra el pueblo de Dios, contra el Israel de Dios, contra las tribus de Ja y contra los que hacen estas dos cosas. 1, guardan los mandamientos de la ley de Dios y 2, tienen el testimonio de Cristo. En resumen, es obediencia y fe. Esto es lo que nos hace ser del Israel de Dios, judíos en el interior y de las tribus de Ja. Y en cuanto a ovejas perdidas, Cristo vino por ovejas perdidas que perdieron el camino de regreso al Padre. No vino por ovejas que perdieron o mezclaron su linaje o su sangre teniendo hijos con gentiles u otras razas. No importa la sangre que tengas, si quieres desobedecer a Dios, lo puedes hacer. E igual no importa qué sangre tengas, si quieres obedecer a Dios, lo puedes hacer. Si Cristo no vino por quienes perdieron su linaje de sangre, ¿por qué nos importaría que 10 o 12 tribus de sangre judía estén perdidas? Ni a los mismos judíos debería importarles. Les importa por una mala interpretación de la Escritura, donde creen que el que sean reunidos significa que ya está aquí su Mesías. Pero solo es una interpretación equivocada. ¿Dónde dice en la Biblia que algunas tribus perdieron su identidad porque se mezclaron con los gentiles?
¿O dónde dice en la Biblia que tener hijos con gentiles es mezclarse, multiplicarse y perderse entre los gentiles? Nada de esto lo dice la Biblia. Esto solo son doctrinas de hombres. El Mesías vino por la oveja perdida, pero que es perdida porque perdieron el camino al Padre. Y el camino es Cristo, no la Torá. La Torá o ley es la que nos lleva a Cristo, no al Padre, como está en Gálatas capítulo 3, verso 24. La ley o Torá nos lleva a Cristo, no al Padre. Al Padre nos lleva a Cristo, porque nadie va al Padre si no es por Cristo, como está en Juan capítulo 14, verso 6. Y la obediencia y la fe se ven sin necesidad de análisis de sangre. Los judíos que buscan su sangre no nos quieren ver como pueblo de Dios, pero no necesitamos que los judíos nos vean como pueblo de Dios. Necesitamos que Dios nos vea como de su pueblo. Y ellos que sigan buscando su sangre. Eso encontrarán su sangre, no a las ovejas perdidas. Sí encontrarán sus tribus perdidas, pero no a las ovejas perdidas. Pero aún con toda su sangre y ADN judío, no eres pueblo de Dios si no crees en Cristo, porque el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre, en la autoridad de Cristo como Mesías y unigénito Hijo de Dios, como está en Juan 3, 18. Siendo así, aun y tengas toda tu sangre israelita o judía, si no creen en Cristo, ya han sido condenados. ¿De qué serviría tener toda tu sangre israelita o judía si aunque tengas toda esa sangre, eres condenado si no crees en Cristo? Y no olvide Hechos 17:26. Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué más da que sangre tienes por dentro? ¿Qué más da que tengas una gota o toda tu sangre israelita o judía, si aún así puedes ser condenado y si además de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres? En este tema es todo, hermano, que Dios le bendiga y le guarde.